El sonido del motor de mi coche resonaba en el garaje, un quejido mecánico que parecía lamentar su inminente fallo. Estaba a punto de salir para una reunión importante cuando el coche decidió no cooperar. Sintiéndome frustrada y desesperada, tomé el teléfono y llamé al taller más cercano. Unos minutos después, una camioneta entró en mi entrada. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Jack salió del vehículo con una confianza inquebrantable, sus ojos azules fijos en mí, como si ya supieran algo que yo desconocía. La tensión en el aire era palpable. Se acercó a mí y por un momento sentí que el mundo se detenía. «Debe ser Ana», dijo, con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. «Veamos qué tenemos aquí». Mientras inspeccionaba el motor traté de mantener la calma. Pero había algo en la manera en que se movía, en la intensidad de su mirada, que me inquietaba. «Creo que encontré el problema», anunció Jack, levantando una herramienta que parecía ordinaria, pero que manejaba con una destreza casi hipnótica. «Necesitarás una pieza nueva». Intenté concentrarme en sus palabras, pero la cercanía entre nosotros era embriagadora. «¿Puedes arreglarlo ahora?», pregunté, con una voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. Él asintió y observé mientras trabajaba. Cada uno de sus movimientos estaba cargado de una sensualidad que nunca Bank había notado en un mecánico antes. Cuando terminó, me entregó la llave del coche y nuestros dedos se rozaron por un breve segundo. Fue como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Retrocedí un paso, intentando ignorar la sensación. «Gracias, Jack». Sonrió de nuevo, una sonrisa que hizo que mis piernas flaquearan. «No te preocupes por eso ahora. Lo resolveremos más tarde». Sabía que había algo más detrás de sus palabras, algo que me atraía irresistiblemente hacia él. Tratando de mantener la compostura, le agradecí una vez más y me subí al coche. Mientras conducía hacia mi reunión, no podía sacar a Jack de mi cabeza. La tensión, el roce, su mirada constante. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación era imposible de resistir. Y en ese momento, una parte de mí ya sabía que este encuentro inesperado era solo el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Mientras Jack se inclinaba sobre el motor de mi coche, explicándome lo que estaba mal, su brazo rozó accidentalmente el mío. Fue un toque simple, inofensivo, pero sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Mi corazón se aceleró y por un momento perdí la concentración en lo que estaba diciendo. «Aquí puedes ver que la correa está desgastada», dijo Jack, señalando con un destornillador. Su voz profunda y la cercanía de su cuerpo hacían que fuera difícil concentrarse en la correa o en cualquier otra cosa. Nuestras miradas se encontraron y en ese instante me di cuenta de que él sentía lo mismo. Había fuego en sus ojos, un deseo que reflejaba el mío. Sentí un nudo en la garganta y aparté la mirada, intentando recuperar la compostura. «Ah, sí, lo veo», respondí, tratando de sonar interesada en lo que estaba diciendo, pero mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo podía un simple toque causar tanta confusión dentro de mí? Jack se acercó más, su brazo tocando el mío de nuevo, esta vez intencionalmente. El calor de su piel contra la mía era intoxicante. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mi cuello. Todo mi cuerpo reaccionaba a su presencia. «Sabes, yo...» Empecé a hablar, pero mi voz me falló. No sabía qué decir. Estaba perdida entre la culpa y el deseo. No esperó a que terminara. De repente, sus manos estaban en mi rostro, sus labios sobre los míos. Fue un beso robado, inesperado, pero tan lleno de pasión que me dejó sin aliento. Mi cuerpo reaccionó automáticamente, mis brazos rodeando su cuello, acercándolo más a mí. El mundo a nuestro alrededor desapareció. Solo éramos los dos, en ese momento, en ese garaje,
Cuando finalmente nos separamos, estábamos jadeando. Lo miré. Sus ojos aún brillaban con deseo y supe que estaba perdida. ¿Cómo podría resistirme a algo tan intenso? No debería, comencé a decir, pero él me interrumpió con otro beso, más suave esta vez, pero igualmente cargado de emoción. Lo sé, susurró contra mis labios, pero no puedo evitarlo. Yo tampoco podía evitarlo. Sabía que estaba mal, que tenía un esposo en casa que confiaba en mí, que me amaba. Pero en ese momento, todo eso parecía lejano, casi irreal. Lo único que parecía real era Jack y lo que sentía por él. Cuando finalmente nos apartamos, traté de recuperar la compostura. Me pasé una mano por el cabello, tratando de ordenar mis pensamientos. Tenemos que detenernos, dije, más para mí misma que para él. No podemos hacer esto. Él simplemente me miró, con una sonrisa jugando en sus labios. Tal vez no podemos, pero eso no significa que no queramos, respondió, su voz cargada de certeza. No tenía respuesta para eso. Sabía que tenía razón. Lo que deseaba y lo que era correcto eran dos cosas completamente diferentes, y en ese momento el deseo parecía mucho más fuerte que la culpa. Tengo que irme, dije finalmente, dando un paso atrás. Por supuesto, respondió, pero había una promesa no dicha en sus ojos. Sabíamos que no terminaría allí. Salí del garaje, con el corazón aún latiendo descontroladamente. La culpa comenzó a invadirme, mezclada con el deseo. ¿Cómo podría enfrentar a David después de eso? ¿Cómo podría mirarlo por la noche durante la cena, sabiendo lo que había sucedido? Pero incluso cuando estos pensamientos me atormentaban, una parte de mí anhelaba el próximo encuentro con Jack. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. El toque de Jack, su beso, la electricidad entre nosotros, todo era tan adictivo. Cuando llegué a casa, David estaba en la cocina preparando la cena. Me sonrió al verme. Esa cálida sonrisa que siempre había amado. La culpa me golpeó como un puñetazo en el estómago, pero logré forzar una sonrisa de vuelta. Hola, amor, dije, tratando de mantener mi voz firme. Hola, ¿cómo estuvo tu día? Preguntó sin sospechar nada. Fue normal, mentí, sintiendo el peso de la traición en cada palabra. Durante la cena intenté concentrarme en la conversación, pero mi mente seguía volviendo a Jack, al roce de su piel contra la mía, al beso robado. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje, mi corazón se aceleraba, esperando que fuera él. Después de la cena, mientras David lavaba los platos, tomé mi teléfono y vi un mensaje de Jack. No puedo dejar de pensar en ti, decía. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral y por un momento consideré ignorar el mensaje, pero la tentación era demasiado fuerte. Yo también, respondí, sabiendo que estaba entrando en un territorio peligroso. Los mensajes entre nosotros se volvieron cada vez más audaces, cada vez más llenos de deseo. Cada vez que miraba a David, la culpa se intensificaba, pero el deseo por Jack crecía aún más. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero por ahora estaba atrapada entre la culpa y el deseo, incapaz de resistir la tentación que representaba Jack. Estaba sentada en la mesa del comedor junto a David, mi esposo. La comida sabía insípida, y cada bocado era un recordatorio de la culpa que me consumía. David hablaba sobre su día en el trabajo, pero apenas podía prestarle atención. Mi mente estaba atrapada en Jack, el mecánico que había aparecido en mi vida de manera tan inesperada. ¿Estás bien, cariño?, preguntó David, sacándome de mis ensoñaciones. Estoy bien, solo un poco cansada, respondí, forzando una sonrisa, intentando ocultar el caos que ocurría dentro de mí. En verdad, mi mente estaba muy lejos, recordando el toque de Jack,
la electricidad que recorrió mi cuerpo cuando nuestras manos se encontraron accidentalmente en el costado del coche. Fue un toque prohibido, pero cargado de una intensidad que nunca había sentido antes. Mientras David seguía hablando, mi teléfono vibró discretamente en mi bolsillo. Sabía que era un mensaje de Jack. Desde ese primer encuentro en el garaje, nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más audaces. Deslicé mi mano debajo de la mesa y tomé el teléfono, abriendo el mensaje con un nerviosismo que hizo que mi corazón latiera más rápido. No puedo dejar de pensar en ti. Necesito verte de nuevo. Mis ojos se fijaron en la pantalla y sentí una mezcla de culpa y deseo. Sabía que estaba engañando a David, pero al mismo tiempo, la atracción hacia Jack era irresistible. Respondí rápidamente antes de que David se diera cuenta. Yo también. ¿Cuándo podemos vernos? David me miró y rápidamente guardé el teléfono en mi bolsillo, tratando de disimular. ¿Todo bien?, preguntó de nuevo. Sí, lo siento, estoy un poco distraída, mentí, sintiendo cómo la culpa crecía aún más. Esa noche, mientras David dormía a mi lado, me revolvía en la cama, incapaz de encontrar paz. Mi mente estaba ocupada con los mensajes de Jack. La culpa me consumía, pero el deseo de verlo de nuevo era más fuerte. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Al día siguiente, encontré una excusa para salir de casa y fui al taller de Jack. El nerviosismo era palpable mientras me acercaba. Cuando entré, él estaba allí, trabajando en un coche. Sus ojos se iluminaron al verme y dejó sus herramientas caminando hacia mí. La tensión sexual entre nosotros era casi insoportable. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa que era a la vez encantadora y peligrosa. No podía dejar de pensar en ti, admití, con la voz temblorosa. Jack se acercó, sus dedos rozando ligeramente mi brazo. Yo tampoco, susurró, y en ese momento todo mi autocontrol se desmoronó. Nos besamos allí mismo, en el taller, entre el olor a aceite y metal. Fue un beso lleno de pasión, deseo y una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Cuando nos separamos, jadeantes, Jack me sostuvo el rostro entre sus manos. Sé que esto está mal, pero no puedo alejarme de ti, dijo, su voz llena de emoción. Yo tampoco puedo, admití, sintiendo una mezcla de culpa y excitación. Sabía que estaba engañando a David, pero al mismo tiempo, la atracción por Jack era irresistible. Cuando llegué a casa, el remordimiento me golpeó con fuerza. David estaba en la sala, viendo la televisión, y me sentí como una completa impostora. Nos sentamos a cenar, y cada bocado era un recordatorio de mi traición. David era un buen hombre, y sabía que no merecía esto. Has estado distante últimamente, comentó mirándome con preocupación. Lo siento, solo tengo muchas cosas en la cabeza, mentí intentando ocultar la verdad. Esa noche, acostada junto a David, me sentí desgarrada. Parte de mí quería confesarlo todo y deshacerme de la culpa, pero la otra parte no podía alejarse de Jack. Sus mensajes seguían llegando, cada vez más audaces, y lo respondía con el corazón acelerado. No puedo estar lejos de ti por más tiempo. Necesitamos vernos de nuevo, escribió. Acepté, sabiendo que me estaba hundiendo cada vez más en un abismo del que sería difícil salir. Al día siguiente, encontré una excusa para salir de casa y volví al taller de Jack. El nerviosismo era palpable mientras me acercaba. Cuando entré, él estaba allí, trabajando en un coche. Sus ojos se iluminaron al verme y dejó sus herramientas caminando hacia mí. La tensión sexual entre nosotros era casi insoportable. Sabía que vendrías, dijo, con una sonrisa que era tanto encantadora como peligrosa. No podía dejar de pensar en ti, admití con la voz temblorosa. Jack se acercó,
sus dedos rozando ligeramente mi brazo. Yo tampoco, susurró, y en ese momento todo mi autocontrol se desmoronó. Nos besamos allí mismo, en el taller, entre el olor a aceite y metal. Fue un beso lleno de pasión, deseo y una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. A medida que nuestras reuniones secretas continuaban, me di cuenta de que me estaba involucrando emocionalmente con Jack de una manera que no había anticipado. Lo que al principio parecía una simple atracción física había evolucionado hacia algo más profundo. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa, pero no podía dejar de verlo. Uno de los días, mientras descansábamos después de otro encuentro apasionado, Jack me miró a los ojos y dijo: «Sabes que esto no es solo sexo, ¿verdad? Siento que estamos conectados de una manera que nunca imaginé». Mi corazón latió con fuerza. Sabía que tenía razón. Con Jack me sentía libre, ligera. Sentía que podía ser quien realmente era, sin máscaras. Era una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. «Yo también lo siento», respondí, intentando contener la emoción en mi voz. «Pero eso lo hace aún más complicado, Jack. Estoy casada. Tengo una vida con David». Jack se acercó más, me sostuvo el rostro con suavidad y dijo: «Lo entiendo, pero no puedo negar lo que siento por ti, y no creo que tú tampoco puedas». Volví a casa esa noche con un torbellino de emociones. La cena con David fue dolorosa, la culpa me consumía. Sabía que mi relación con él estaba cambiando, que me estaba alejando. Pero al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en Jack. Todos los momentos que pasábamos juntos, todas las conversaciones, los toques, los besos, todo era tan intenso, tan real. Durante la cena, David notó mi comportamiento extraño. «¿Estás bien, cariño? Pareces distante». Forcé una sonrisa, intentando disfrazar mi incomodidad. «Estoy bien, solo un poco cansada por el trabajo». Las noches eran aún más difíciles. Acostada junto a David, mi mente vagaba hacia Jack. Los mensajes de texto que intercambiábamos se volvían cada vez más atrevidos. Él me provocaba, me hacía sentir deseada, viva. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía detenerme. Una noche, después de un largo intercambio de mensajes, Jack me llamó. «Necesito verte mañana. No puedo soportar estar lejos de ti por más tiempo». «Yo también quiero verte, pero no sé si podré salir de casa sin despertar sospechas». «Inventa algo. Di que vas al mercado, que vas a ver a una amiga, lo que sea. Pero ven a verme». Acepté, a pesar del miedo y la culpa que sentía. Al día siguiente, inventé alguna excusa para David y fui al taller de Jack. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Tan pronto como entramos en la habitación trasera del taller, me tiró hacia él en un beso apasionado. Cada toque, cada caricia, parecía incendiar mi piel. «Y no sé qué va a pasar con nosotros, pero no quiero detenerme», dije jadeando entre besos. «Yo tampoco. Solo quiero disfrutar cada momento contigo», respondió Jack, mirándome con una intensidad que me hizo estremecer. Con cada encuentro, la intimidad emocional entre nosotros crecía. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestros sueños. Con él podía ser vulnerable, podía ser yo misma, y eso era liberador. Por otro lado, la culpa solo aumentaba. Cada vez que miraba a David, sentía un remordimiento profundo. No se merecía esto, pero el deseo de estar con Jack era más fuerte. Me encontraba atrapada en un dilema sin salida. Quería escapar con Jack, dejar todo atrás, pero sabía que no era tan simple. «¿Por qué no lo dejamos todo atrás y nos escapamos?», me sugirió Jack un día, mientras yacíamos en el suelo del taller, exhaustos después de otro encuentro apasionado. «¿Escaparnos?», repetí sorprendida.
¿Y a dónde iríamos? A cualquier parte, solo los dos. Podríamos empezar de nuevo. La idea era tentadora, pero también aterradora. Tenía una vida, responsabilidades. Y más que eso, tenía miedo de lo que podría suceder si todo salía mal. No lo sé, Jack. Es mucho lo que dejaría atrás. Suspiró, una mezcla de frustración y comprensión en sus ojos. Lo sé, pero piénsalo. Solo quiero que seas feliz. Volví a casa esa noche con la cabeza llena de dudas. Con cada día que pasaba, la línea entre la culpa y el deseo se hacía más delgada. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero no encontraba una salida. Quería desesperadamente mantener a Jack en mi vida, pero sin destruir todo lo que ya había construido con David. Cada encuentro con Jack me hacía sentir más viva, pero también más culpable. La idea de huir con él seguía rondando en mi cabeza, pero el miedo a lo desconocido me paralizaba. Estaba dividida entre dos mundos, dos amores, y no sabía cómo salir de esta encrucijada emocional. Lo único que sabía con certeza era que, con Jack, me sentía verdaderamente yo misma. Y eso era algo que no estaba dispuesta a dejar, incluso si significaba vivir con la culpa y el riesgo de ser descubierta. Estaba sentada en el sofá de la sala, mirando mi teléfono, cuando apareció un mensaje de Jack en la pantalla. Mi corazón se aceleró. Quería que pasáramos un fin de semana fuera de la ciudad. La idea sonaba descabellada, pero también era irresistible. Estaba pensando en un lugar tranquilo, solo tú y yo. ¿Qué te parece?, me escribió. Mi esposo, David, estaba en la cocina preparando la cena. La culpa me invadió por un breve momento, pero la emoción pronto se apoderó de mí. Respondí rápidamente. Me encantaría. Pensaré en una excusa. Después de enviar el mensaje, respiré hondo. Necesitaba inventar una mentira convincente para David. Decidí que le diría que era un viaje de negocios. Siempre había confiado en mí, y eso lo hacía aún más fácil y doloroso. Durante la cena, comencé a preparar mi mentira. David, el personal de la oficina ha decidido irse de retiro este fin de semana para discutir algunos proyectos importantes. Tendré que viajar. Él dejó de cortar la carne y me miró con una expresión de sorpresa. ¿Oh, sí? ¿A dónde van a ir? Cerca de las montañas, en algún lugar tranquilo para que podamos concentrarnos. David asintió sonriendo. Está bien entonces, solo no trabajes demasiado. Esa noche fue difícil, la culpa me consumía, pero el deseo de estar con Jack era más fuerte. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción. Planifiqué cada detalle del viaje, asegurándome de que David no sospechara nada. Finalmente, el día llegó. Le dije a David que saldría temprano para el viaje de trabajo. Me dio un beso en la frente y me deseó suerte. Poco sabía él que estaba a punto de encontrarme con otra persona. Conduje hasta el punto de encuentro donde Jack me estaba esperando. Cuando lo vi, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Estaba apoyado contra su coche, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. ¿Lista para el fin de semana?, preguntó abriendo la puerta del coche para mí. Sí, más que nunca, respondí, tratando de ocultar la mezcla de nerviosismo y emoción. El viaje estuvo lleno de conversaciones y risas. Jack sabía cómo hacerme sentir especial, como si yo fuera la única persona en el mundo que importaba. Llegamos a nuestro destino, una cabaña aislada en medio de las montañas. El lugar era perfecto para un retiro secreto. Cuando entramos a la cabaña, Jack me tiró en un abrazo apretado. Finalmente, solo tú y yo, susurró en mi oído, y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. La primera noche fue intensa. La pasión que sentíamos el uno por el otro explotó de una manera que nunca había experimentado antes. Cada toque, cada beso, estaba cargado de deseo. Jack sabía exactamente cómo hacerme sentir viva. Acostada en la cama junto a él,
Miraba el techo, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Jack se giró hacia mí, acariciando mi mejilla. ¿En qué piensas?, preguntó. En cómo todo esto parece un sueño peligroso. Sonrió, besando mi frente. A veces los sueños más peligrosos son los más emocionantes. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de arrepentimiento y emoción. Sabía que tendría que regresar a mi vida con David, pero no podía dejar de pensar en Jack. Me trajo café a la cama y ambos nos sonreímos. No eran necesarias las palabras. Cuando nos despedimos, Jack tomó mi mano. No tiene que terminar aquí, lo sabes. Asentí, sin saber lo que el futuro depararía, pero con la certeza de que no quería que ese fin de semana fuera el último. Regresar a casa fue un desafío. Traté de mantener la compostura, pero cada detalle de mi rutina con David parecía diferente ahora. Me miraba con amor y preocupación, y yo me sentía cada vez más culpable. Sin embargo, los mensajes de Jack durante el día mantenían viva la llama. Cada texto, cada palabra, me recordaba el fin de semana y lo que estaba por venir. «Fuiste increíble», escribió. «Tú también», respondí con el corazón acelerado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero el deseo y la conexión que sentía con Jack eran innegables. Cada vez me preguntaba hasta dónde llegaría todo esto y si estaría dispuesta a arriesgarlo todo para averiguarlo. El remordimiento mezclado con la emoción a la mañana siguiente era una sensación que no esperaba. Me desperté en los brazos de Jack, sintiendo el calor de su cuerpo y el peso de nuestras decisiones. La noche anterior había sido intensa, llena de pasión y entrega, y ahora tenía que lidiar con las consecuencias. Me levanté lentamente, tratando de no despertarlo, pero él abrió los ojos y sonrió. «Buenos días, hermosa», dijo Jack, con la voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí sintiendo que mi corazón se aceleraba. «Tengo que irme. David comenzará a sospechar». Jack también se levantó, y mientras me vestía apresuradamente, él me observaba en silencio. La tensión entre nosotros era casi palpable, pero también había una complicidad que no podía ignorar. «Todo va a estar bien», se acercó y me abrazó por detrás. «Encontraremos la manera de estar juntos». Lo sé, mentí, intentando convencerme más a mí misma que a él, pero tengo que irme. Salí de la habitación y bajé las escaleras con el corazón en la boca. Cada paso que daba me alejaba más de Jack y me acercaba a mi vida con David. Cuando llegué a casa, David estaba en la cocina preparando el desayuno. «Hola, amor», dijo, sonriendo al verme. «¿Cómo fue tu viaje?» «Cansado», respondí intentando sonar natural, pero logré resolver todo. David me besó en la frente y sentí cómo la culpa me invadía de nuevo. ¿Cómo podía engañarlo así? Pero al mismo tiempo, el recuerdo de Jack hacía que quisiera más. Era un ciclo vicioso y estaba atrapada en él. Durante el día, intenté mantener la compostura, pero fue difícil. Cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje de Jack, mi corazón se aceleraba. Sus mensajes se volvían cada vez más audaces y me encontraba deseando volver a estar con él. «No puedo dejar de pensar en ti», decía uno de sus mensajes. «¿Cuándo nos veremos de nuevo?». Respondí rápidamente, tratando de ocultar la pantalla del teléfono para que David no viera. «Pronto, no puedo esperar». Las sospechas de David comenzaron a crecer. Me miraba extrañamente, como si supiera que algo andaba mal, pero no quería creerlo. Durante la cena, finalmente preguntó: «¿Hay algo que quieras decirme?». «¿Qué?», pregunté tratando de parecer confundida. «Te ves diferente, pareces distante. ¿Está ocurriendo algo?». Sentí cómo mi corazón se encogía. «No, amor, solo estoy cansada. Mucho trabajo, eso es todo».
David asintió, pero sabía que no estaba convencido, y yo me sentía cada vez más dividida entre la culpa y el deseo. Cada encuentro con Jack era una montaña rusa de emociones. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía detenerme. Esa noche, después de que David se durmiera, recibí un mensaje de Jack. Necesito verte. Mañana en el taller. ¿Puede ser? Miré a David durmiendo pacíficamente a mi lado y sentí una punzada de dolor. Pero el deseo de estar con Jack era más fuerte. Mañana, a la misma hora. Mientras yacía allí, supe que me estaba hundiendo cada vez más en un abismo del que tal vez nunca podría salir. Pero en ese momento, todo lo que quería era volver a ver a Jack. Ya no podía controlar el deseo que sentía por Jack. Nuestros encuentros se volvieron más frecuentes, casi como si ya no pudiéramos vivir sin vernos. Con cada nuevo encuentro, descubríamos nuevos placeres, nuevas fantasías que nos envolvían en un torbellino de pasión y lujuria. Lo miraba y veía a un hombre que me hacía sentir viva de una manera que nunca había imaginado posible. Recuerdo una tarde en particular cuando nos encontramos en un motel discreto en las afueras de la ciudad. El ambiente era simple, pero la presencia de Jack hacía que todo fuera emocionante y peligroso. «Hoy te ves preciosa», dijo, con esa sonrisa que siempre me derretía. «Gracias», respondí, tratando de ocultar lo rápido que se aceleraba mi respiración. Nos besamos con una hambre que parecía insaciable. Sus manos exploraban mi cuerpo como si quisiera memorizar cada detalle, cada curva. Me entregué a él como nunca antes lo había hecho con nadie. En un momento, se detuvo y me miró profundamente a los ojos. «Te necesito más que nunca», susurró. Sabía que estaba perdiendo el control, pero no podía detenerme. El placer que Jack me daba era algo que nunca antes había experimentado. Nos rendimos una vez más, y cada toque, cada beso, era como una chispa que encendía un fuego dentro de mí. Después, acostada junto a él, sentí una mezcla de culpa y satisfacción. No sabía cómo ocultarlo de David. Cada vez más, nuestras escapadas dejaban rastros, un perfume diferente en mi ropa, un horario que no cuadraba, la sensación de que siempre estaba ocultando algo. David empezó a darse cuenta de que algo no iba bien. Me miraba con desconfianza, aunque aún no tenía pruebas concretas. Una noche, mientras preparaba la cena, David se acercó a mí y me preguntó directamente: «¿Hay algo que quieras decirme?». Mi corazón casi se detuvo. Sabía que estaba hablando de Jack, pero no podía admitirlo. «No, ¿por qué me preguntas eso?». «Has estado diferente, distante. Siempre parece que tienes la mente en otro lado». Forcé una sonrisa. «Es solo el trabajo. He estado un poco estresada». David no parecía convencido, pero dejó el tema. Sin embargo, sabía que cada vez estaba más atento. Necesitaba ser más cuidadosa, pero al mismo tiempo no podía dejar de ver a Jack. Con cada encuentro, la sensación de estar viviendo una doble vida se intensificaba. Me sentía dividida entre dos mundos y la línea entre ambos se volvía cada vez más difusa. Con cada mensaje audaz que recibía de Jack, mi corazón latía más rápido. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía dar marcha atrás. «¿Cuándo vamos a vernos de nuevo?», preguntó en uno de sus mensajes. «Pronto», respondí, sintiendo cómo todo mi cuerpo vibraba de anticipación. Los días parecían alargarse hasta nuestro próximo encuentro. Inventaba excusas para salir de casa, mentía a David, y cada vez la culpa se mezclaba con la emoción de estar con Jack. Estaba viviendo una doble vida, y cuanto más pasaba el tiempo, más difícil era ocultarla. En una de nuestras citas, Jack me atrajo hacia él y dijo: «Ya no quiero ocultarlo más. Te quiero de verdad, completamente». Sabía que hablaba en serio. El deseo de estar con él estaba creciendo, pero la realidad
me arrastraba de vuelta. Tenía una vida con David, una estabilidad que no podía simplemente abandonar. Pero al mismo tiempo, la pasión que sentía por Jack era algo que sabía que nunca encontraría en otro lugar. «Yo también te quiero», respondí, sintiendo cómo una lágrima recorría mi mejilla. Nos besamos con una intensidad que parecía querer borrar todas las dudas, todos los miedos, pero sabía que mi decisión de continuar con esta doble vida me estaba llevando por un camino sin retorno. Con cada vez más frecuencia, me encontraba atrapada en una red de mentiras y deseos que parecía imposible de deshacer. Necesitaba tomar una decisión, pero por ahora todo lo que podía hacer era rendirme a este sentimiento, aunque sabía que las consecuencias podían ser devastadoras. A la mañana siguiente, desperté con el peso del mundo sobre mis hombros. Sabía que no podía seguir viviendo así, dividida entre dos hombres. David, mi esposo, estaba a mi lado en la cama, respirando suavemente. La culpa me estaba carcomiendo por dentro, pero cuando pensaba en Jack, mi corazón se aceleraba. Esa noche, después de la cena, David me llamó para hablar. «Has estado diferente, ¿sabes? ¿Está pasando algo?» Me miró directamente a los ojos y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que sospechaba algo, pero no tenía idea de cuánto sabía o sospechaba. «Solo estoy un poco estresada por el trabajo», mentí. «No hay nada de qué preocuparse». Asintió, pero su mirada continuó siguiéndome por la casa. Más tarde, en la habitación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jack. «Necesitamos hablar mañana en el taller, es importante». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba lista para enfrentarlo. A la mañana siguiente, inventé una excusa para David sobre salir temprano para solucionar algo en el trabajo. Conduje hasta el taller de Jack con las manos sudorosas y la mente dando vueltas. Cuando llegué, él estaba en la puerta esperándome. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. «No puedo seguir así. O dejas a David o terminamos nuestra relación». Sentí un nudo en la garganta. «Jack, no es tan simple. David es mi esposo. Tenemos una vida juntos. No puedo simplemente tirarlo todo». Me miró con una intensidad que me hizo estremecer. «¿Y lo que tenemos juntos no significa nada para ti?» Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. «Significa todo, Jack, pero estoy dividida. No sé qué hacer». Me sostuvo el rostro entre sus manos, mirándome profundamente a los ojos. «Tienes que decidir. No puedo vivir en esta incertidumbre por más tiempo. O estamos juntos de verdad, o lo terminamos ahora». La indecisión me desgarraba por dentro. Pensaba en David, en nuestro hogar, en nuestra rutina. Pero cuando miraba a Jack, sentía una pasión tan intensa que me hacía olvidar todo. «No puedo perderte», susurré casi sin voz. Jack me atrajo hacia él en un beso apasionado, y allí, en el taller, nos rendimos a la pasión una vez más. El deseo era incontrolable, y cada toque, cada beso, parecía el último. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero en ese momento nada más importaba. Después, acostados uno junto al otro, Jack acarició mi cabello. «Entonces, ¿estás dispuesta a seguir adelante con esto sin importar las consecuencias?» Asentí, sabiendo que estaba tomando la decisión más arriesgada de mi vida. «Sí, Jack, voy a estar contigo. No puedo renunciar a lo que sentimos». Sonrió, atrayéndome más cerca. «Entonces así será. Vivamos esta pasión, cueste lo que cueste». Salí del taller con el corazón dividido, pero mi mente decidida. La última noche de pasión descontrolada que habíamos tenido allí me hizo darme cuenta de que no podía seguir viviendo sin Jack. Estaba dispuesta a enfrentar cualquier cosa para estar con él.
aunque sabía que la traición continuaría y las consecuencias serían inevitables. Conduje de regreso a casa con las manos temblorosas, tratando de recomponerme antes de ver a David. Sabía que, a partir de ese momento, mi vida sería aún más complicada, pero la pasión que sentía por Jack era más fuerte que cualquier otra cosa. Estaba lista para vivir esa doble vida, sin importar lo que el futuro me deparara. Llegué a casa con el corazón latiendo con fuerza. David estaba sentado en la sala, leyendo un libro. Me sonrió cuando entré, sin sospechar lo que estaba ocurriendo. «Hola, ¿cómo fue tu día?», preguntó apagando la televisión. «Bien, algo cansado pero productivo», mentí, tratando de sonar lo más natural posible. «Qué bien», respondió levantándose para abrazarme. «He preparado tu cena favorita». Sentí un nudo en la garganta mientras lo abrazaba. El remordimiento me invadía de nuevo, pero el deseo por Jack aún ardía con fuerza dentro de mí. Sabía que no podría detenerme. Me sentía atrapada en una doble rutina, dividida entre dos mundos y dos hombres, y aunque me dolía, no quería que terminara. A medida que me involucraba emocionalmente con Jack, todo se volvía aún más complicado. Al principio, pensé que era solo una atracción física, algo pasajero, pero con el paso del tiempo, me di cuenta de que me estaba engañando a mí misma. Las conversaciones con Jack iban mucho más allá del deseo. Había una conexión profunda que se establecía con cada encuentro. Una tarde soleada, después de otro encuentro furtivo en el taller, Jack me miró a los ojos y dijo: «Sabes que esto no es solo sexo, ¿verdad? Siento que estamos conectados de una manera que nunca imaginé». Mi corazón se aceleró. Sabía que tenía razón. Con Jack me sentía libre, ligera. Podía ser quien realmente era sin máscaras. Era una sensación de libertad que no había experimentado en mucho tiempo. David, mi esposo, era un buen hombre, pero nuestra relación se había vuelto monótona, predecible. Con Jack, todo era intenso, emocionante. «Yo también lo siento», le respondí intentando contener la emoción en mi voz. «Pero eso lo hace aún más complicado, Jack. Estoy casada. Tengo una vida con David». Jack se acercó, me sostuvo el rostro con ternura y dijo: «Lo entiendo, pero no puedo negar lo que siento por ti, y no creo que tú puedas tampoco». Regresé a casa esa noche llena de emociones encontradas. La cena con David fue dolorosa. La culpa me estaba consumiendo. Sabía que nuestra relación estaba cambiando, que me estaba distanciando cada vez más. Pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en Jack. Cada momento que pasábamos juntos, cada conversación, cada toque y cada beso, todo era tan intenso, tan real. Durante la cena, David notó mi comportamiento extraño. «¿Estás bien, amor? Pareces distante». Forcé una sonrisa, intentando ocultar mi incomodidad. «Estoy bien, solo un poco cansada por el trabajo». Las noches se volvieron aún más difíciles. Acostada junto a David, mi mente volaba hacia Jack. Los mensajes de texto que intercambiábamos se volvieron cada vez más atrevidos. Me hacía sentir deseada, viva. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero no podía detenerme. Una noche, después de intercambiar mensajes atrevidos, Jack me llamó. «Necesito verte mañana. No puedo soportar estar lejos de ti por más tiempo». «Yo también quiero verte, pero no sé si puedo inventar otra excusa sin que David sospeche». «Inventa algo. Di que vas a hacer compras o a ver a una amiga. Lo que sea, pero ven a verme». Aunque el miedo y la culpa me abrumaban, acepté. Al día siguiente, inventé otra excusa para David y fui al taller de Jack. La tensión entre nosotros era casi insoportable. Tan pronto como llegué, Jack me tiró hacia él en un beso apasionado. Cada toque, cada caricia encendía mi piel. «No sé qué va a pasar con nosotros, pero no quiero detenerme», dije, jadeante entre besos. «Yo tampoco»,
Quiero disfrutar cada momento contigo, respondió Jack, mirándome con esa intensidad que siempre me hacía temblar. Con cada encuentro, la intimidad emocional entre nosotros crecía. Hablábamos sobre nuestras vidas, nuestros miedos, nuestros sueños. Con Jack podía ser vulnerable, podía ser yo misma, y eso era liberador. Pero al mismo tiempo, la culpa aumentaba. Cada vez que miraba a David, el remordimiento se hacía más profundo. No se merecía esto, pero el deseo por Jack era más fuerte. Me encontraba atrapada en un dilema sin salida. Quería escapar con Jack, dejarlo todo atrás, pero sabía que no era tan simple. ¿Por qué no lo dejamos todo y nos escapamos?, me sugirió Jack un día, mientras descansábamos después de otro encuentro apasionado. ¿Escaparnos?, repetí sorprendida. ¿Y a dónde iríamos? A cualquier parte, solo tú y yo. Podríamos empezar de nuevo. La idea era tentadora, pero también aterradora. Tenía una vida, responsabilidades y, más que nada, miedo de lo que podría suceder si todo salía mal. No lo sé, Jack. Es mucho lo que estaría dejando atrás. Jack suspiró, una mezcla de frustración y comprensión en sus ojos. Lo sé, pero piénsalo. Solo quiero que seas feliz. Regresé a casa esa noche con la mente llena de dudas. Con cada día que pasaba, la línea entre la culpa y el deseo se volvía más borrosa. Sabía que estaba en un camino peligroso, pero no encontraba la manera de salir. Quería desesperadamente seguir viendo a Jack sin destruir lo que había construido con David. Cada encuentro con Jack me hacía sentir viva, pero también más culpable. La idea de huir con él seguía rondando en mi cabeza, pero el miedo a lo desconocido me detenía. Estaba dividida entre dos mundos, dos amores, y no sabía cómo salir de esta encrucijada emocional. Lo único que sabía con certeza era que, con Jack, me sentía verdaderamente yo misma. Y esa era una parte de mí que no estaba dispuesta a perder, aunque eso significara vivir con la culpa y el riesgo de ser descubierta. Sentada en el sofá, mirando la pantalla de mi celular gay, vi aparecer otro mensaje de Jack. Mi corazón latía aceleradamente cada vez que veía su nombre. Esta vez, quería que pasáramos otro fin de semana juntos, lejos de todo. ¿Qué te parece si repetimos el fin de semana fuera? Podríamos ir a otro lugar, solo tú y yo. David estaba en la cocina, sirviendo el café de la mañana. Sentí la culpa agitarse dentro de mí, pero al mismo tiempo, la emoción comenzaba a ganar. No podía resistir la idea de estar con Jack de nuevo. Respondí rápidamente. Me encantaría. Pensaré en una excusa. Después de enviar el mensaje, miré a David, sintiendo cómo la traición pesaba en mi pecho. Pero ya me había acostumbrado a vivir esta doble vida, a encontrar las mentiras perfectas para mantener a salvo mi relación con Jack. Sabía que tenía que inventar otra excusa creíble para David, y una vez más, decidí que sería un viaje de trabajo. Esa tarde, durante la cena, empecé a elaborar la mentira. David, esta semana tengo que ir a un retiro con mis compañeros del trabajo. Es algo importante para hablar de proyectos y cerrar algunos acuerdos. Será en un lugar cerca de la playa. David levantó la vista de su plato, con una leve sorpresa en sus ojos. ¿En serio? ¿Cuándo es?, preguntó con un tono de curiosidad. Este fin de semana. Lo decidieron de último momento, pero será una buena oportunidad para que todos nos concentremos sin distracciones. David asintió con una sonrisa, sin sospechar nada. Bueno, suena bien. Solo no te sobrecargues, ¿de acuerdo? Forcé una sonrisa y asentí, sintiendo un nudo de culpa formarse en mi estómago. Sabía lo fácil que era engañarlo, pero eso solo hacía que todo fuera aún más doloroso. Finalmente, el día llegó. Preparé mis cosas temprano y me despedí de David. Me dio un beso en la frente y me deseó que tuviera un buen viaje.
conduje hacia el lugar de encuentro donde Jack me esperaba. Cuando lo vi de nuevo, de pie junto a su coche, mi corazón comenzó a latir con fuerza, con la misma emoción que siempre sentía cuando lo veía. ¿Lista para el fin de semana?, preguntó, con esa sonrisa suya que siempre me desarmaba. Sí, lo estoy, respondí, intentando ocultar la mezcla de nerviosismo y anticipación que recorría mi cuerpo. El viaje estuvo lleno de conversaciones y risas. Jack siempre sabía cómo hacerme sentir especial, como si todo el mundo desapareciera cuando estábamos juntos. Llegamos a nuestro destino, una cabaña rústica cerca de un lago, rodeada por la tranquilidad de la naturaleza. El lugar perfecto para nuestro retiro secreto. Al entrar en la cabaña, Jack me abrazó con fuerza, susurrando en mi oído. Finalmente solo nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme y todo lo demás dejó de importar. Me entregué completamente a la sensación de estar con él, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. La primera noche fue intensa, como siempre lo era cuando estábamos juntos. Nos consumimos mutuamente con una pasión desenfrenada. Cada toque, cada beso, parecía más urgente, más profundo que el anterior. Jack sabía exactamente cómo hacerme sentir viva, y en esos momentos olvidaba todas mis dudas y miedos. Acostada a su lado en la cama, miré el techo, tratando de procesar lo que estábamos haciendo. Jack me miró, acariciando suavemente mi mejilla. ¿En qué estás pensando?, preguntó con una voz tranquila. Solo pienso en lo irreal que todo esto parece, respondí, como si fuera un sueño peligroso. Sonrió, besando mi frente. A veces los sueños más peligrosos son los más emocionantes. A la mañana siguiente, me desperté con una mezcla de arrepentimiento y emoción. Sabía que pronto tendría que regresar a casa, a la vida con David, pero no podía dejar de pensar en Jack. Me trajo café a la cama, y mientras me lo ofrecía, nuestras miradas se cruzaron y ambos sonreímos, sabiendo lo que habíamos compartido. Cuando nos despedimos esa tarde, Jack me tomó la mano con firmeza. No tiene que terminar aquí. Lo sabes, ¿verdad? Asentí lentamente, sin saber realmente cómo responder. Sabía que no quería que se acabara, pero también sabía que no podía seguir así indefinidamente. Mi vida se estaba complicando cada vez más con cada encuentro, pero no podía resistir la atracción hacia él. De regreso a casa, me costó mantener la compostura. David me recibió con una sonrisa amable, sin tener idea de lo que había estado haciendo. ¿Cómo fue el retiro?, preguntó mientras me ayudaba con mi maleta. Bien, muy productivo, mentí, intentando sonar lo más natural posible. Me alegra que haya terminado. David me abrazó y sentí cómo la culpa me embargaba otra vez. Era un buen hombre y sabía que no merecía lo que le estaba a mí haciendo, pero la verdad era que no podía dejar a Jack. Estaba completamente atrapada en mi doble vida y con cada encuentro me hundía más. Durante los siguientes días volví a caer en la rutina diaria con David, pero cada mensaje de Jack mantenía viva la emoción. No puedo dejar de pensar en ti, me escribió una tarde. Cuando estemos juntos de nuevo, será aún mejor. Sentí un escalofrío de anticipación. Sabía que la situación se estaba volviendo insostenible, pero el deseo por Jack me consumía. Cada vez que lo veía, cada mensaje, cada llamada, todo me recordaba lo que estaba arriesgando, pero no podía parar. Vivía en constante conflicto. Por un lado, quería mantener mi vida con David, la estabilidad y la seguridad que él me brindaba. Por el otro, la pasión que sentía por Jack era algo que nunca había experimentado antes, algo que me hacía sentir viva de una manera que no podía ignorar. Una tarde, mientras David trabajaba en el jardín, mi teléfono vibró con otro mensaje de Jack. Necesito verte lo antes posible.
No puedo seguir esperando. Sabía que estaba llegando a un punto crítico. Las excusas para David eran cada vez más difíciles de inventar, y la culpa me carcomía, pero la emoción de ver a Jack, de estar con él, superaba todo. Decidí que lo vería de nuevo. La pasión y el deseo eran simplemente demasiado intensos para detenerme ahora. Pero sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la atracción hacia Jack era más fuerte que la razón. Ese mismo día, inventé otra excusa para David. Le dije que tenía que salir a hacer unas diligencias, pero en realidad me dirigía al taller de Jack. El corazón me latía con fuerza mientras conducía. Sabía que cada vez me estaba hundiendo más en un abismo del que sería difícil salir. Cuando llegué al taller, Jack ya estaba allí, esperándome. Tan pronto como me vio, una sonrisa apareció en su rostro. Esa sonrisa que siempre me desarmaba. «Sabía que vendrías», dijo acercándose a mí. «No puedo quedarme mucho tiempo», respondí, aunque no estaba segura de querer irme pronto. La emoción de verlo hacía que me olvidara de todo lo demás. Jack se acercó más y tomó mi rostro entre sus manos. Sin decir una palabra, me besó, un beso lleno de deseo y necesidad. Era como si el tiempo se detuviera cada vez que estábamos juntos, como si nada más importara. Nos besamos con intensidad, como si fuera la última vez. «Te extrañé», dijo Jack, con la voz ronca por la emoción. «No puedo dejar de pensar en ti». «Yo también te extrañé», respondí con el corazón en la mano. Era la verdad. No podía sacarlo de mi mente. Cada momento con él se había vuelto adictivo. Nos dirigimos a la parte trasera del taller, donde siempre nos refugiábamos. Sabía que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero el deseo por Jack era más fuerte que la culpa. Cada beso, cada caricia, era una mezcla de pasión y peligro. Y en ese peligro encontraba una libertad que hacía tiempo no sentía. Después de un rato, nos tumbamos en el suelo del taller, jadeantes, con los cuerpos entrelazados. Jack me miró profundamente a los ojos y dijo: «Quiero que dejemos de escondernos. Quiero estar contigo sin tener que mentir, sin tener que vivir con esta incertidumbre». Mi corazón se aceleró. Sabía que esta conversación llegaría eventualmente, pero no estaba preparada para enfrentarla. «Jack, no es tan fácil. Tengo una vida con David, una vida que no puedo simplemente abandonar de la noche a la mañana». Él suspiró, un gesto lleno de frustración y tristeza. «Lo sé, pero no podemos seguir así para siempre. No puedo seguir compartiéndote. Cada vez que te vas me pregunto cuándo será la próxima vez que te veré, y eso me está matando». Sentí un nudo en la garganta. Sabía que Jack tenía razón. Esta relación clandestina no podía durar para siempre, pero, al mismo tiempo, no sabía cómo podría tomar una decisión tan difícil. «No quiero perderte», dije, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Jack me abrazó con fuerza. «No tienes que perderme, pero tienes que decidir qué es lo que realmente quieres. No podemos seguir así indefinidamente». Sabía que tenía razón. No podía seguir viviendo en esta doble vida para siempre. Eventualmente, tendría que elegir entre la estabilidad y la seguridad que tenía con David o la pasión y la libertad que sentía con Jack. Nos quedamos en silencio por un rato, cada uno sumido en sus pensamientos. Me sentía atrapada en una encrucijada y ninguna decisión parecía fácil. Pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. Cuando salí del taller ese día, me sentía más confundida que nunca. Conduje de regreso a casa, tratando de ordenar mis pensamientos. Cuando llegué, David me estaba esperando en la sala, con una sonrisa en su rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó sin sospechar nada. «Bien, solo algunas compras», respondí, tratando de sonar despreocupada. Me abrazó y sentí cómo la culpa me golpeaba de nuevo. Sabía que no podía seguir viviendo así.
pero no sabía cómo detenerlo. Esa noche, mientras David dormía profundamente a mi lado, me quedé mirando el techo, incapaz de conciliar el sueño. Mi mente seguía pensando en Jack, en lo que había dicho, en lo que significaba para nosotros. Sabía que no podía seguir viéndolo sin consecuencias. Eventualmente, todo saldría a la luz, y las consecuencias serían devastadoras, pero, al mismo tiempo, la idea de alejarme de Jack era insoportable. Pasaron los días, y la tensión dentro de mí seguía creciendo. Cada vez que miraba a David, sentía una mezcla de culpa y remordimiento, pero también una distancia que parecía aumentar con cada mentira que le decía. Y cada vez que pensaba en Jack, el deseo y la emoción se apoderaban de mí. Un día, mientras David estaba en la cocina, mi teléfono vibró con otro mensaje de Jack. Necesito verte. No puedo seguir esperando. Tienes que tomar una decisión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que había llegado el momento de enfrentar la realidad. No podía seguir postergando esta decisión. Tendría que elegir entre dos hombres, entre dos vidas. Pero no sabía si estaba preparada para tomar esa decisión. Decidí que vería a Jack una vez más, para hablar con él, para tratar de encontrar una solución. Pero sabía que al final tendría que enfrentar la verdad, sin importar lo difícil que fuera. Sabía que tenía que ver a Jack una vez más. Necesitaba claridad, una respuesta a las preguntas que me atormentaban día y noche. Me encontraba dividida entre la pasión que sentía por él y la estabilidad que David me ofrecía. Mientras me preparaba para salir, inventé otra excusa para David, diciéndole que tenía que resolver un asunto urgente de trabajo. Él me miró con esa confianza inquebrantable que solo empeoraba la culpa que sentía. No te preocupes, cariño. Tómate el tiempo que necesites, dijo, dándome un beso en la frente antes de volver a su computadora. Me dirigí al taller de Jack, con las manos sudorosas y el corazón acelerado. Sabía que esta reunión sería diferente a todas las anteriores. Jack me había dejado claro que ya no podía seguir esperando. Cuando llegué, él ya estaba afuera, esperándome con los brazos cruzados y una expresión seria en su rostro. Sabía que vendrías, dijo, sin sonreír esta vez. Me acerqué, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero mi mente estaba nublada por la confusión. Sabía lo que él quería, y una parte de mí también lo deseaba, pero el miedo me atenazaba. Jack, esto es muy difícil. No sé cómo manejarlo, admití, sintiendo que las palabras se me atragantaban en la garganta. Jack dio un paso hacia mí, su mirada intensa perforándome. No te estoy pidiendo que elijas ahora mismo, pero necesito saber qué es lo que realmente quieres. No puedo seguir así, viéndote a escondidas compartiéndote con David. Esto está acabando conmigo, y sé que tú también lo sientes, dijo, su voz cargada de emociones. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Sabía que tenía razón. Vivir esta doble vida me estaba destrozando por dentro, pero la idea de dejar a Jack o a David me parecía imposible. Ambos significaban cosas muy diferentes para mí, y la sola idea de perder a cualquiera de los dos me hacía sentir una profunda tristeza. No quiero perderte, susurré incapaz de mirarlo a los ojos, pero tampoco quiero destruir lo que tengo con David. Jack suspiró, dando un paso hacia atrás, como si las palabras le hubieran golpeado. Se quedó en silencio por un momento, y luego habló con una calma que me sorprendió. Entiendo, no es fácil, pero necesitas ser honesta contigo misma, Ana. No puedes tener a los dos para siempre. Tienes que decidir a quién quieres, con quién quieres estar. No te pido que lo decidas ahora mismo, pero quiero que lo pienses de verdad. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Sabía que no podía seguir evitando esta decisión.
pero también sabía que tomarla sería una de las cosas más difíciles que jamás tendría que hacer. Jack se acercó una vez más, esta vez con una expresión más suave en su rostro. «Solo quiero que seas feliz», dijo, acariciando mi mejilla con ternura. «Pero también necesito ser feliz, y esta situación no me lo está permitiendo». Me abracé a él, sintiendo su calor, y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Era la primera vez que lloraba abiertamente desde que todo esto comenzó. Sabía que estaba en una encrucijada, que no podía seguir retrasando lo inevitable. «Lo pensaré», murmuré, apenas pudiendo hablar por la emoción que me embargaba. Jack asintió y me dio un último beso en la frente, un gesto lleno de tristeza y comprensión. Cuando me alejé de él, sentí que estaba dejando algo muy importante atrás, aunque no estaba segura de qué era. Conduje de regreso a casa en silencio, sin la música que normalmente utilizaba para distraerme. Mi mente estaba enredada en pensamientos y emociones. Sabía que, pase lo que pase, alguien saldría herido, y tal vez sería yo quien más lo sufriría. Al llegar a casa, David estaba en el salón, revisando unos papeles. Me miró con una sonrisa cuando entré, y sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi no pude mantenerme en pie. «¿Todo bien?», preguntó sin notar la tormenta interna que se desataba dentro de mí. «Sí, solo ha sido un día largo», mentí, evitando su mirada mientras me dirigía a la cocina. Esa noche, mientras yacía junto a David en la cama, mis pensamientos seguían enredados. No pude dormir. Me di la vuelta varias veces, pero el insomnio no me dejaba en paz. Sabía que esta era la calma antes de la tormenta, el momento antes de que todo estallara. Los días siguientes fueron insoportables. Cada vez que miraba a David, sentía una culpa inmensa. Pero cada vez que pensaba en Jack, mi corazón se aceleraba y no podía ignorar la conexión que habíamos construido. Estaba atrapada en un torbellino de emociones y sabía que no podía seguir así. Finalmente, llegó el día en que sabía que tenía que tomar una decisión. Estaba sentada en el comedor, mirando el café que se enfriaba en mi taza, cuando David se acercó y se sentó frente a mí. «He notado que últimamente has estado distante, Ana. ¿Qué está pasando?», dijo, su voz calmada pero llena de preocupación. Sentí que mi corazón se hundía. Este era el momento que tanto había temido. No podía seguir mintiendo, no podía seguir viviendo esta doble vida. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos antes de que pudiera detenerlas. «David, hay algo que tengo que decirte». Su expresión cambió de preocupación a confusión y luego a una ansiedad palpable. Sabía que este momento cambiaría nuestras vidas para siempre, pero también sabía que era necesario. No podía seguir viviendo con esta mentira. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Las palabras parecían atascadas en mi garganta. Sabía que lo que iba a decir destruiría la confianza que David había depositado en mí, y tal vez incluso nuestra relación para siempre. Pero ya no podía seguir cargando con el peso de la mentira. Me miró con sus ojos llenos de preocupación, esperando que dijera algo, cualquier cosa, que explicara mi comportamiento. «David», empecé, mi voz apenas un susurro. «He estado mintiéndote». El silencio en la habitación se hizo insoportable, pesado. Vi cómo su expresión cambiaba lentamente, de preocupación a confusión, y luego a una especie de pánico controlado. «¿Qué quieres decir con que me has mentido, sí?», preguntó, su voz tensa. Tomé aire profundamente, tratando de controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «He estado viendo a alguien más», admití finalmente, sintiendo cómo una enorme carga caía sobre mí en ese instante. No quería que esto pasara, no lo planeé, pero sucedió y no supe cómo detenerlo.
David se quedó en silencio por unos segundos, parpadeando como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Su rostro se tensó y vi cómo luchaba por mantener la calma. ¿Alguien más?, repitió, su voz ahora llena de incredulidad. ¿Cuánto tiempo, Ana? ¿Cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Sentí que la culpa me aplastaba y apenas pude mantenerle la mirada. Desde hace meses, susurré, apenas audible. No puedo decirte lo mucho que lo lamento. No sé cómo llegué a esto. La furia en su mirada fue inmediata. Se levantó de la mesa de golpe empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que casi cayó al suelo. «¡Meses!», exclamó, su voz llena de dolor y traición. «¿Meses, Ana? ¿Me has estado mintiendo durante meses?». Las lágrimas ya corrían libremente por mi rostro. Me sentía atrapada, sin una salida que pudiera hacer menos doloroso el daño que ya había causado. Me levanté lentamente, intentando acercarme a él, pero David dio un paso atrás, como si mi cercanía lo repugnara. «David, por favor, déjame explicarte. No fue algo que busqué. No significa que no te ame». «¿No me amas?», me interrumpió, su voz rota por el dolor. «¿Cómo puedes decir eso después de todo esto? Después de lo que has hecho. ¿Cómo esperas que te crea ahora?». Me quedé congelada, incapaz de encontrar las palabras correctas para consolarlo, porque sabía que no las sabía. Nada de lo que dijera cambiaría lo que había hecho. Nada podía borrar la traición que ahora estaba expuesta entre nosotros como una herida abierta. David caminó de un lado a otro de la sala, visiblemente intentando calmarse, pero el dolor en su rostro era evidente. Finalmente se detuvo frente a mí, sus ojos llenos de lágrimas que intentaba contener. «¿Es él lo que realmente quieres?», preguntó, su voz suave pero cargada de tristeza. «¿Es Jack lo que has estado buscando todo este tiempo?». La mención del nombre de Jack me hizo estremecer. Sabía que David había tenido tiempo de atar cabos, de sospechar. No podía seguir mintiéndole. «No lo sé», dije con sinceridad, mi voz quebrada. «No sé lo que quiero. Solo sé que me perdí y cometí un error terrible, pero nunca quise lastimarte». David sacudió la cabeza, como si mis palabras no tuvieran sentido para él. «Es demasiado tarde para eso, Ana. Ya me has roto, y no sé si puedo perdonarte por esto». Las lágrimas seguían cayendo por mi rostro mientras lo veía alejarse, su espalda rígida por la tensión. Sabía que había causado un daño irreparable, que las consecuencias de mis acciones no podían deshacerse. Había herido al hombre que había estado a mi lado durante años, que me había amado incondicionalmente, y lo había hecho por alguien que no estaba segura de poder elegir. Me quedé sola en la sala, escuchando cómo los pasos de David se alejaban por la casa. La soledad y la culpa me abrumaron. Sentía como si hubiera destruido todo lo bueno que tenía en mi vida, y no sabía si alguna vez podría recuperarlo. Esa noche no pudimos dormir en la misma cama. David se encerró en la habitación de invitados, dejándome sola con mis pensamientos y mi arrepentimiento. El silencio en la casa era ensordecedor. Sabía que esto era solo el principio de una separación que probablemente no tendría vuelta atrás. Los días que siguieron fueron fríos y tensos. Apenas hablábamos. David evitaba mi mirada, y yo sentía que cada intento de acercarme solo empeoraba las cosas. Me preguntaba si alguna vez podría reparar el daño que había causado, si alguna vez podría volver a ganarme su confianza, pero lo que más me asustaba era que tal vez, en el fondo, ya no estaba segura de lo que realmente quería. Jack seguía enviándome mensajes, pero ahora el conflicto dentro de mí era más grande que nunca. Lo que alguna vez había sido emocionante y peligroso, ahora
parecía una sombra de culpa. No sabía si alguna vez podría volver a verlo sin sentir el peso de todo lo que había destruido. Una tarde, David se acercó a mí. Su rostro estaba serio, pero había algo de resignación en sus ojos. «He estado pensando en esto, en todo lo que ha pasado», dijo lentamente. «No sé si alguna vez podré perdonarte, pero tampoco puedo seguir así. Necesitamos tiempo. Tú necesitas pensar lo que realmente quieres, y yo necesito tiempo para sanar». Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. «David, lo siento tanto. Haría cualquier cosa para cambiar lo que pasó», le dije con la voz quebrada. «No puedes cambiarlo, Ana», respondió, con una tristeza en su voz que me rompió el alma. «Pero tal vez podamos encontrar una manera de seguir adelante, por separado». Y así, supe que lo había perdido, que al final mi indecisión, mi deseo de vivir 2 vidas paralelas, había acabado por destruir lo que más había querido. No supe qué decir, solo asentí, sintiendo cómo el dolor me consumía. Sabía que era el final de nuestra vida juntos y que la decisión que no había querido tomar me había sido arrebatada. El momento en el que David dijo que necesitaba tiempo, supe que todo había cambiado para siempre. Me quedé parada frente a él, incapaz de hablar, incapaz de asimilar lo que había sucedido. Lo había perdido, y no porque él me hubiera dejado en ese instante, sino porque lo había herido tanto que ya no había vuelta atrás. Sabía que, aunque intentáramos continuar, las cicatrices de mi traición siempre estarían allí. «Lo siento tanto», murmuré, aunque sabía que esas palabras ya no significaban nada. David me miró con una mezcla de dolor y resignación. «Yo también lo siento», respondió, y aunque su voz era calmada, sentía el peso del sufrimiento detrás de sus palabras. «Pero ya no se trata solo de lo que sientes o de lo que yo siento. Se trata de lo que pasó y de cómo eso cambió todo». Nos quedamos en silencio durante un largo rato, un silencio incómodo y doloroso que lo dijo todo. Sabía que no había nada más que decir, nada que pudiera reparar el daño. Había destrozado nuestra relación, y lo más doloroso era que lo había hecho por algo que ni siquiera estaba segura de querer. David se fue esa noche, empacando algunas de sus cosas sin decir una palabra más. Lo vi salir por la puerta, sintiendo que mi mundo se desmoronaba lentamente. No pude detenerlo, no quise detenerlo porque sabía que necesitaba espacio, y aunque me doliera, sabía que era lo correcto. Cuando me quedé sola, sentí una abrumadora sensación de vacío. La casa, que alguna vez fue un lugar de amor y calidez, ahora estaba fría y silenciosa. Mis pensamientos se arremolinaban en mi mente, y lo único que podía hacer era llorar. Lloré por David, por lo que habíamos perdido. Lloré por mí misma, por las decisiones que había tomado y que ahora lamentaba profundamente. Los días que siguieron fueron una especie de limbo. David no volvió y yo no intenté contactarlo. Sabía que ambos necesitábamos espacio para procesar todo lo que había sucedido, pero también sabía que nuestra relación estaba rota. No había un nosotros al que aferrarse. En medio de todo ese dolor, Jack seguía enviando mensajes, pero ya no los respondía. Lo que antes había sido emocionante y lleno de adrenalina, ahora me parecía vacío, un recordatorio constante de lo que había perdido. No podía seguir viéndolo, no después de todo lo que había pasado. La pasión que había sentido por él se había visto ensombrecida por la culpa, por la realidad de mis acciones. Una tarde, mientras me sentaba en la sala, mirando el teléfono que no dejaba de vibrar con los mensajes de Jack, tomé una decisión. Sabía que no podía seguir viviendo así, atrapada entre 2 mundos, 2 hombres. Sabía que había arruinado mi relación con David, pero no podía continuar engañándome a mí misma con Jack. Él no era la solución a mis problemas. Mi vida
había dado un giro en espiral y era hora de enfrentarlo. Escribí un último mensaje a Jack. No puedo seguir con esto. Lo que tuvimos fue intenso, pero no puedo seguir viviendo en esta mentira. Lo siento, pero necesito tiempo para descubrir quién soy realmente. Leí el mensaje una y otra vez antes de enviarlo. Finalmente, presioné enviar, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había puesto fin a algo que nunca debió haber comenzado, pero también sentía el peso de las consecuencias de mis decisiones. Jack respondió unas horas después. Su mensaje era breve, pero sentí la tristeza en sus palabras. Lo entiendo, Ana. Me duele, pero también quiero que seas feliz. Espero que encuentres lo que estás buscando. No le respondí. Guardé el teléfono, sabiendo que este era el final. Lo que había comenzado como una aventura emocionante y peligrosa había terminado en un desastre. Y ahora estaba sola, enfrentando las consecuencias. Con el tiempo, David y yo comenzamos a hablar de nuevo. No era fácil. Las conversaciones eran tensas y llenas de reproches silenciosos. Sabía que no era fácil para él y sabía que no merecía su perdón, pero aún así intentaba reconstruir lo que había destruido. No obstante, a pesar de nuestros intentos, algo se había roto de manera irremediable entre nosotros. Hemos intentado, pero no podemos volver a lo que éramos antes, dijo, con una tristeza en sus ojos. Creo que lo mejor para ambos es seguir adelante, separados. Asentí, sabiendo que tenía razón. A pesar de todo, lo último que quería era seguir haciéndonos daño. Habíamos compartido buenos momentos, pero ahora esos recuerdos estaban teñidos por lo que había sucedido. Nos despedimos en silencio, con un abrazo que fue más un adiós que una reconciliación. Y así, la relación que había sido el centro de mi vida durante tantos años llegó a su fin. Después de eso, me tomé un tiempo para estar sola, para reflexionar sobre quién era y lo que realmente quería. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas fuera de mí, en otras personas, cuando la verdadera solución estaba en encontrarme a mí misma. De vez en cuando pensaba en Jack. Me preguntaba qué estaría haciendo si había seguido adelante, pero ya no sentía la misma urgencia por saber. Sabía que, aunque habíamos compartido algo intenso, había sido algo fugaz y no lo que realmente necesitaba. Con el tiempo comencé a sanar. Las heridas que había causado, tanto a David como a mí misma, comenzaron a cicatrizar. Y aunque el camino fue largo y doloroso, aprendí a perdonarme y a encontrar paz en mi soledad. Compartir este capítulo de mi vida me hizo darme cuenta de la importancia de la honestidad, no solo con los demás, sino con uno mismo. Había aprendido de la manera más difícil que las decisiones que tomamos tienen un peso y que a veces el deseo y la emoción pueden llevarnos por caminos oscuros. Pero lo más importante, aprendí que el perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, es el primer paso para seguir adelante y encontrar la paz. Si has pasado por algo similar, te invito a reflexionar y a buscar esa paz dentro de ti. Las decisiones que tomamos no nos definen para siempre, pero el aprendizaje que obtenemos de ellas sí puede ayudarnos a ser mejores y a encontrar un camino más auténtico. Después de separarnos, la casa se sentía vacía, como si el aire pesado de todo lo que había pasado todavía flotara en las habitaciones. Los días eran largos y solitarios, y las noches aún peores. Intenté seguir adelante, encontrar una rutina que me ayudara a dejar de pensar en todo lo que había sucedido, pero era imposible. El arrepentimiento se había convertido en mi compañero constante. Días después de la separación fueron los más difíciles,
Me despertaba en medio de la noche esperando que David estuviera a mi lado, pero solo encontraba la fría soledad de nuestra cama. Las imágenes de su que había visto cuando le confesé todo se repetían una y otra vez en mi mente. No podía dejar de preguntarme cómo habría sido todo si no hubiera tomado si hubiera hablado antes, si hubiera sido honesta desde el principio, pero esos pensamientos solo me llevaban en círculos sin solución. A pesar de todo, algo en mí sabía que la separación era lo mejor para ambos. David necesitaba espacio para sanar, y yo necesitaba tiempo para entender quién era sin él, sin Jack, sin la confusión que había nublado mis emociones durante tanto tiempo. Con el paso de las semanas, me fui acostumbrando a la soledad. Encontré consuelo en los pequeños momentos: un café caliente por la mañana, un paseo por el parque, el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Momentos que antes pasaban desapercibidos ahora se convirtieron en mis anclas, en las cosas que me mantenían centrada cuando todo lo demás parecía desmoronarse. Un día, mientras ordenaba algunos papeles viejos, encontré una fotografía de David y yo en uno de nuestros primeros viajes juntos. Sonreíamos bajo el sol, llenos de esperanza y alegría, con todo un futuro por delante. Sentí una punzada en el pecho al recordar esos días, cuando todo parecía más simple, cuando creíamos que nada podría separarnos. Pero esa imagen también me recordó que, aunque había buenos recuerdos, también había llegado un momento en que todo se había apagado. Me di cuenta de que, en algún punto, había dejado de ser feliz en mi vida cotidiana, y que la relación con David, aunque llena de cariño, se había vuelto monótona y vacía. Mientras reflexionaba sobre eso, entendí que gran parte de lo que había hecho con Jack había sido una manera de escapar de esa sensación de estar atrapada en una vida que no me llenaba. Pero buscar en otra persona lo que no podía encontrar dentro de mí misma fue un error. Jack no era la respuesta. Nadie lo era, porque lo que realmente necesitaba era aprender a ser honesta conmigo misma y enfrentar mis propios miedos y deseos. Una tarde, mientras caminaba por el parque, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jack. Durante semanas había evitado responderle, manteniendo distancia para poder curarme y pensar. Dudé por un momento antes de abrir el mensaje. Espero que estés bien. Quería saber cómo estás. Si necesitas hablar, siempre estaré aquí. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, pensando en cómo responder. Sentía gratitud por su preocupación, pero también sabía que lo último que necesitaba era volver a caer en los viejos patrones. Había llegado el momento de cerrar definitivamente esa puerta, para mí y para él. Así que le escribí: Gracias por preocuparte, Jack. Aprecio lo que compartimos, pero he decidido seguir adelante sola. Necesito tiempo para sanar y descubrir quién soy realmente. Te deseo lo mejor. Después de enviar el mensaje, me sentí en paz. Sabía que era la decisión correcta. Había llegado el momento de dejar atrás ese capítulo de mi vida, de aprender de mis errores y seguir adelante con una visión más clara de lo que quería y lo que no. Con el tiempo comencé a tomar pequeñas decisiones que me ayudaron a reconectarme conmigo misma. Empecé a hacer cosas que me hacían sentir bien, como leer libros que siempre había postergado, salir a caminar por las mañanas e incluso inscribirme en una clase de yoga. Eran cosas simples, pero me recordaban que el bienestar no venía de alguien más, sino de encontrar paz dentro de mí misma. A pesar de todo, no podía evitar pensar en David. Me preguntaba cómo estaría, si había encontrado una manera de sanar. Quería que fuera feliz, incluso si eso significaba que nuestros caminos ya no se cruzaran más. Sabía que lo había herido profundamente y aunque no esperaba su perdón, deseaba que pudiera encontrar su propia paz. Unos meses después, recibí un correo de David. Era breve,
pero en él decía que había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado. No era un mensaje lleno de reproches ni de ira, sino más bien una especie de cierre, tanto para él como para mí. Decía que había aprendido mucho a través del dolor y que estaba empezando a reconstruir su vida. Terminaba deseándome lo mejor y esperando que ambos pudiéramos encontrar la felicidad en nuestros propios caminos. Leer esas palabras fue como un bálsamo para mi alma. Sabía que, aunque nunca volveríamos a ser los mismos, habíamos llegado a un lugar de comprensión mutua. Aceptar el final de algo tan significativo fue doloroso, pero también liberador. En los meses que siguieron, continué enfocándome en mi propio bienestar. Aprendí a estar sola sin sentirme sola, a apreciar mi propia compañía. Y, poco a poco, las heridas comenzaron a sanar. Si algo aprendí de todo esto, es que las decisiones que tomamos, por más dolorosas que sean, son oportunidades para crecer. A veces cometemos errores que parecen insuperables, pero esos mismos errores nos enseñan lecciones valiosas sobre quiénes somos y qué es lo que realmente queremos en la vida. Al final, no se trata solo de encontrar el amor en alguien más, sino de encontrar el amor y el respeto por uno mismo. Y eso es algo que siempre llevaré conmigo. Si has pasado por algo similar, te invito a que encuentres tu propia paz. La vida es un camino de aprendizaje constante, y aunque a veces tomamos decisiones equivocadas, siempre podemos elegir aprender de ellas y seguir adelante con más sabiduría y claridad. Gracias por escuchar mi historia. Que cada uno de nosotros encuentre el perdón, la sanación y el amor propio que merecemos.